Qué bueno encontrarle, qué bueno que sintoniza este programa y lo mejor, qué bueno que sintonice su corazón con el corazón de su Creador a través de Tiempo con Dios. ¿No le parece que ha sido esta jornada de meditación de la palabra del Señor algo muy interesante? Qué hermoso es recibir las buenas noticias. De hecho, no sé si sabe que en sí la palabra evangelio significa buenas noticias. Yo creo que la mejor noticia que nos puede pasar aquí en la tierra es tener las noticias de que el Señor Jesucristo te ama con amor eterno y de tal manera dio su vida para que tú puedas conocer ese amor eterno. Qué hermosa noticia, ¿verdad? Y no nos ama por buenos, nos ama porque es la esencia de su ser, el amor, y ve nuestra gran necesidad de ese amor. En la historia que vamos a ver hoy y vamos a meditar, que se encuentra en Génesis 45 del 16 al 28, podemos encontrar también que hubo gente que se alegró con buenas noticias. Vamos a la lectura y volvemos en un momento. Génesis 45, 16 al 28. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo: Los hermanos de José han venido, y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: Di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias, e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo, y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron, y él les dijo: No riñáis por el camino. Y subieron de Egipto, y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre, y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió, porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: Basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. ¿Qué te parece? Qué hermoso relato, ¿verdad? Estamos encontrando ahí que se oyó en la tierra de Egipto la noticia de que los hermanos de José han venido con él. Y era una familia bastante numerosa, dicen los estudiosos que alrededor de unas 70 personas. Entonces era una familia vasta, vino con todos sus hermanos y el resto de sus hermanos. Ya se habían arreglado las situaciones de la angustia del papá, ya se dio cuenta que José estaba vivo, le costó creerlo, pero sin embargo tenía la esperanza de volver a ver a ese hijo tan amado de tanto tiempo atrás que pensaba que había muerto, ¿verdad? Yo creo que esa es de las mejores noticias cuando llegamos a tener información de alguien que consideraba, a mí me ha tocado mucho en la consejería de chicas que no conocen a su papá biológico por alguna circunstancia y de momento se encuentran con él. Y ¡ay, qué hermoso!, ¿verdad? El poder saber que tanta búsqueda tuvo un buen fin. Es bonito, o saber de momento que tenemos alguna noticia que estábamos esperando de manera especial. Y no solamente eso, sino que los que nos rodean también se gocen. Agradó a Faraón en gran manera esta noticia porque estimaba mucho a José, porque había sido un hombre leal, recto, justo,
en sus tratos, él nunca se dio al soborno, nunca admitió cohecho. Él era un excelente administrador, o sea, dio un buen testimonio de que era un creyente en Jehová de los ejércitos y dio testimonio de que Dios estaba de su parte. Por eso fue fácil gozarse con los que se gozan, ¿verdad? Y entonces el faraón le dice a José que traiga a toda su familia. Y él se encarga, dice, vengan y denles lo bueno de esta tierra, van a recibir en abundancia. Fíjate, esta es la gracia de Dios, porque a final de cuentas pues era una gente extranjera, ¿verdad? No eran egipcios. Y sin embargo, ahí opera la gracia de Dios. Es cuando nosotros llegamos a viajar a otro país y vemos que la gente nos trata bonito y llegamos y decimos, ay, qué linda es la gente, y otra va a decir, ay, no, pues a mí me trataban muy mal. Bueno, cada quien, pero yo veo que la gracia de Dios opera, que nos da ese favor que no merecemos delante de los hombres también. Y entonces vemos allí de los versos 17 al 19, que hay esta promesa de parte de Faraón a José para que venga toda su familia, y dice, no se preocupen, la riqueza de la tierra de Egipto la vamos a compartir con ellos, dice el verso 20. Entonces vemos también esa intervención de Dios ahora en el corazón del faraón, de manera que les dio esa garantía de que no se preocuparan, porque igual y cuando uno se cambia, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado salir de mi tierra, ir a otro lugar, después dejar ese lugar, ir a otro lugar y andar así de estado en estado, ¿no? Por así decirlo. Y siempre hay una cierta preocupación muy humana, humanamente hablando, porque de modo que cómo va a estar allá y vamos a tener, y hay un temorcito por allí, ¿verdad? Sin embargo, Dios ha sido fiel, Dios, su esencia es fidelidad. Dice que aunque le neguemos, Él permanece fiel. Entonces vemos que aquí en labios del faraón les dicen, no teman, no se preocupen, aquí hay abundancia para ustedes también. Ahora, si era un cambio, porque era un cambio no solamente geográfico, ¿no?, sino de estilo de vida. Ellos tenían ya desarrollado por muchísimos años un hábito, ¿verdad?, una costumbre, y de momento ser desarraigados de ese lugar y venir a otro sitio y luego enfrentarse con otro pueblo, que más adelante vamos a ver en la historia cómo desencadena esto, pero al final de cuentas los cambios siempre son impactantes. Y aquí encontramos que hay un apoyo de parte de Faraón para la familia de José. Entonces lo hicieron así conforme a la orden del Faraón, dice el verso 21, y les dio, aún sabiendo que iban a venir, les otorgó dádivas. A Benjamín le dio vestidos, le dio plata, como el hijo menor, yo creo que se enteró de toda la historia, ¿verdad?, que era el hermano cercano de José, y les dio dádivas. Y luego al padre le mandó asnos cargados, y entonces ellos para el camino, para el regreso, iban a tener más que suficiente de parte de Faraón. Algo que me llama la atención, ahí en el verso 24, es que José le dio un consejo a sus hermanos. Y mire, aquí es donde yo le he compartido en ocasiones cómo la gente puede pasar los años y aunque madure en edad, no madura en carácter. Les dice José, no vayan peleando. O sea que a pesar de que eran ya viejonones, por así llamarlo, ya gente de más edad, seguían peleando, seguían discutiendo. Yo no sé qué edad tienes tú, mi amado, mi amada, pero llega un momento donde ya no debe ser eso de estar peleando, discutiendo, queriendo tener la razón, queriendo ganar. Ya llega un momento donde tenemos que dejar la ira, el enojo, la inconformidad, el rechazo, imponer nuestras propias reglas. Aquellos que batallan mucho con el pecado de perfeccionismo, ¿verdad?, que siempre dicen, así es, así debe de ser, y yo digo, y
¿Y quién dice? ¿Dónde está escrito? ¿Quién te da la autoridad? Entonces vemos que el consejo de José era sabio. No vayan peleando. Seguían con conflicto los hermanos, ¿verdad? Un buen consejo. Yo también te digo a ti en esta hora, no pelees, ya, deja de pelear, ¿verdad? Y luego le dice, cuando llegan allá le dan la buena nueva a Jacob y le dicen, José vive. Yo no sé, fíjate, allá han pasado ya 13 años, ¿verdad? Quizá un poco más, quizá 14 años, algo así. Y de alguna manera, aunque Jacob no recibía consuelo, se fue haciendo a la idea que su hijo estaba muerto porque le llevaron, ¿se acuerda? Esa túnica de colores teñida con sangre, que dice que era de José. Entonces, se estaba haciendo a la idea que le costó, y hay gente, fíjate, si tú eres de esas personas que ha tenido pérdida de algún ser amado y te niegas al consuelo de Dios, así hasta como, es que sí, yo dejo que me consuele, se me va a olvidar mi ser amado. No, una cosa es el consuelo y otra cosa es el olvido. Y en este caso apenas está él así como aceptando, ¿verdad?, que su hijo está muerto. Y de momento le vienen a decir que vive. Y no solamente que vive, sino era ese jefe que los reprendió y que les hizo esas jugadas, ¿verdad? Aún en la historia que tú viste en días pasados, como en el costal de su hijo menor le puso la copa del faraón. Todo eso, mi amado, todo eso. Es retomar, y entonces le dicen, José vive, dice el verso 26. Yo creo que esa fue una noticia, que si bien la noticia de que los hermanos de José iban a regresar agradó a Faraón, no, yo creo que Jacob, no, si no se desmayó, porque la Biblia no dice que se desmayó, pero yo creo que casi se desmaya, porque ya había perdido el aliento de vida de volver a ver a su hijo, y de momento le dicen que vive su hijo. ¡Qué noticia tan impresionante! Cuando mi madre tuvo a mi hermano el más chico, literalmente en el parto ella se murió, literalmente. Y por la pura gracia de Dios, Dios le dio vida. Ella empezaba en su fe en Jesucristo en aquel tiempo. Y Dios le dio la vida. Y en la maternidad donde ella dio a luz a mi hermano, le decían la resucitada, ¿sí? Fíjate qué noticia tan tremenda cuando le dicen a mi papá, pues su esposa murió, pero volvió a vivir. Y así hay noticias, ¿no?, que, nos impactan, sobre todo cuando son de muerte a vida. Y había un gozo especial, un gozo tremendo. Mi amado, gózate con las buenas noticias. Y no le temas a las malas noticias. Mira, nos van a seguir pasando cosas malas. Estamos en un mundo caído, en un mundo imperfecto, rodeado de gente imperfecta, y tú y yo somos imperfectos. Nos vamos a seguir equivocando, no quisiéramos. Vamos a seguir cometiendo errores, vamos a tomar malas decisiones, vamos a vivir las consecuencias de esto. Pero ¿sabes qué? Aún hay buenas noticias. Dice Dios que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Dice Dios, no temas, yo estoy contigo. Dice Dios que aún lo malo que nos sucede viene a bendición. ¿No crees? Esto es meditar en esta palabra y extraer de estas escrituras algo hermoso. Y qué tremendo que se cambie esa aflicción por esperanza, ¿verdad? Dice el verso 27 que su espíritu revivió y dijo, lo veré. Mi amado, ten esperanza en el Señor. Ten confianza en tu Hacedor. Espera de Él. Hay quien dice por ahí, no, las cosas mejores están por venir. No menosprecie las que ya tienes. A veces por estar esperando esas cosas mejores, descuidamos las que ya Dios nos ha otorgado. Va a haber cosas buenas, va a haber pruebas, pero va a haber presencia de Dios prometida en tu vida y en la mía. Oramos al Señor y le damos gracias por sus buenas noticias. Únete a mí en esta oración y juntos le digamos al Señor, gracias porque tu evangelio para mí son las mejores noticias. Noticias de salvación, de perdón, de gracia, de misericordia. Gracias, Dios, porque he escuchado esas buenas noticias, pero también muchas gracias por esas buenas noticias que he escuchado a lo largo de mi vida.
de diferentes maneras, ya sea por personas, ya sea en medio de circunstancias. Gracias, Señor, no me permitas ser desagradecido de esas buenas cosas que has hecho llegar a mi vida. Y te doy gracias por las buenas cosas que también van a venir. Pero mientras vienen, permíteme disfrutar lo que tengo ahora a la mano y en mi vida. Señor, bendito eres. Recibe la alabanza, recibe la gratitud de mi corazón. Recibe mi regocijo, Señor, porque si bien hay tiempos difíciles, son más los tiempos de bendición. Te alabo, te exalto, te bendigo con todo mi corazón. Y gracias por esta tremenda historia que me enseña que siempre en ti hay esperanza. Gracias en Jesucristo muy amado, mi Señor. Amén y amén. Que el Señor esté con usted y que esté listo para escuchar esas noticias que su corazón necesita. Hasta la próxima.